Buenas tardes. Vamos a presentar a Juan Manuel Chueca, que es uno de los dibujantes que ha trabajado para el equipo de Ibáñez, y además más de casi 40 años, ¿no? Bueno, sí, algo más ya. Y algo más. Y nos va a contar un poco toda su trayectoria, lo que ha estado haciendo, los proyectos y a qué se va a dedicar a partir de ahora también. Entonces, cuéntanos un poquito. Vale, pues bueno, lo primero, gracias a todos por dedicar un tiempo vuestro a escucharme y a la organización por invitarme a asistir. A ver, me empezaré explicándoos un poco lo que supongo que a mucha gente le llamará la atención, ¿no? Sí, además sobre el principio. Sobre el principio, exactamente. ¿Cómo empezaste en esto? Bueno, pues yo era un chaval de 16 años, lector ávido de todo tipo de tebeos. Evidentemente, los de Bruguera en aquel momento copaban el 90% de los kioscos. Y bueno, pues me cogió el gusanillo, pues no sé, a los 12, 13 años, cuando tenía 14 aproximadamente, hice un curso por correspondencia. Hay quien dirá, uy, eso no son... Bueno, pues mira, me sirvió. ¿Es aquel que se hacía con Escobar? ¿O que había no era ese, era con... A lo mejor algunos lo conocerán, había dos en aquella época, estaba el de CEAC y el de CCC, bueno, sí. Dibujante humorístico. Bueno, ¿de qué me sirvió? Me sirvió para un poco conocer las técnicas y un poco, bueno, cómo funcionaba el mundo de la historieta, del chiste, de la caricatura. Y a partir de ahí me hice unos personajitos. Y un día le dije a mi padre, acércame a la editorial Bruguera. Y bueno, me acercó allí, llegué, me dijeron que subiera, que esperara en una sala, la sala que luego se ha hecho muy famosa por muchas otras personas que trabajan allí, que siempre todo el mundo la describía como un sitio un poco extraño. Y salió el director artístico entonces, yo me quedé un poco así, dice, hombre, chaval, a ver, enséñame lo que haces. Dice, hombre, pues creo que se puedes hacer algo. Dice, ¿te interesaría dedicar a hacer entintar? O sea, pasar a tinta. Digo, hombre, yo encantado. Y a partir de ese momento, bueno, me dio una página de prueba, con la cual sufrí mucho porque estuve por lo menos una semana para hacerla. Y la llevé, le pareció aceptable y a partir de ahí pues empezaron a facilitarme páginas semanalmente. Normalmente hacía personajes de Ibáñez, también entinté mucho a Marcel Smith, profesor Tragacanto, etc. Y al cabo de un par de años, entonces tuve la primera oportunidad en la que, bueno, yo dije que me gustaría dibujar algo ya directamente y empecé a hacer dibujé el primer álbum completamente a lápiz, para entenderlo. Luego la tinta la hacía otra persona. En aquellos tiempos, evidentemente, eso se hizo porque Ibáñez no podía dar abasto con la producción, cosa evidente, porque es que eran un montón de revistas, semanalmente había que hacer, pues yo qué sé, eran normalmente guiones de 6 páginas, pues que hacían falta 20, 25 páginas, más las portadas, o sea, era imposible. Entonces empecé yo allí, había otra chica que también dibujaba, que se llamaba Lourdes Martín. La que dibujó el Botones Sacarino, los de... Exactamente, que hizo el loco del Fujiyama, sí. etcétera. Ella se fue más hacia Sacarino y yo hice más bien Mortadelo. Y alguna de Rompetechos también. Entonces a partir de ahí pues ya, de hecho estábamos ella y yo, había guionistas como Jesús de Cos, Jaume Rivera, si mal no recuerdo, había varios guionistas, ya es que hace mucho tiempo ya no recuerdo algunos. Y trabajábamos, hicimos varios álbumes, uno que me viene a la mente, A la caza del Chota, yo qué sé. Pero La caza del Chota ya fue cuando estaba Bruguera o cuando estaba Ediciones B. Pues si quieres que te diga la verdad, llega un momento que se me llega a confundir en el tiempo, o sea, porque no recuerdo el orden en el que los fui haciendo, pero posiblemente ya era el comienzo de Ediciones B, posiblemente, porque ahí hubo un momento en el que la editorial ya, bueno, entró en una situación insostenible y en esos últimos años yo me pasé a Grijalbo con Ibáñez. O sea, bueno, me dijo que continuara con él. Allí fue cuando él creó Chicha, Tato y Clodoveo. Como no podía utilizar a Mortadelo y Filemón, ni la marca, pues creó esos personajes que para mi opinión son geniales. No han tenido el recorrido que deberían haber tenido, pero bueno, hoy en día, por desgracia, estarían muy en boga. Sí. No, además fue curioso porque con respecto a Mortadelo y Filemón, la crítica social no era tanto como Chicheta y Clodoveo, claro que no, muchísimo mayor. Claro, ahí le dio caña, o sea, es decir, evidentemente ahí ya hurgó más exactamente en el tema social, no en el humor blanco o el que estábamos habituados, ¿no? Esos personajes se siguieron haciendo, la revista Guay,
que era. Durante varios años, creo que fueron 2, 3 años, tengo todos los números, pero bueno, hasta que salió la revista Yo y Yo, porque parece que por fin, no sé si estaban ya habían llegado a un acuerdo con la antigua Bruguera, con los derechos, etcétera, etcétera, y entonces ya sacó ahí la revista Yo y Yo, que me parece que son 6 números únicamente. Luego, exactamente, luego a partir de ese momento es cuando ya empezamos en Ediciones B, se hizo con los derechos, y ya empezamos a trabajar en Ediciones B con el Grupo Z, un porrón de años, he perdido la cuenta, no sé. Mira, creo recordar que poco tiempo después de casarme, o sea que ya ha llovido. Y sí, entonces a partir de ahí, pues ahí sí que hice bastantes álbumes, también alguno a medias, vamos a ver, Ibáñez plantaba parte del lápiz y yo lo tenía que adecuar y entintar a veces, y otras veces entintaba a otra persona, o sea que había otro chico, Bernardo, me parece, que también trabajaba en aquella agencia, porque era una agencia que trabajábamos para Grijalbo. La agencia la había montado la antigua directora de publicaciones de Bruguera, que se llamaba Ana María Palé, que a su vez se convirtió en la agente artística de Ibáñez durante aquellos años, ¿no? Y bueno, esto fue hemos seguido en Ediciones B hasta hace 3 años, quiero recordar, que fue cuando Random por fin compró todos los derechos. Compró todos los derechos, el fondo editorial, etcétera, etcétera. Y bueno, tuve una época, un intervalo de unos 3 años que, bueno, quería cambiar. Y me puse a entré en contacto con unos compañeros que hacían Disney y me puse a hacer los personajes clásicos, Mickey, Goofy, etcétera, durante 3 años. Luego volví con Ibáñez otra vez, entré en contacto con él, me había sustituido otra persona, bueno, tenía su estilo particular, bueno, pero Ibáñez, cuando contacté con él, enseguida me dijo, hombre, ahora no, pero al poco tiempo me llamó y me dijo, cuando quieras podemos continuar. Sí, porque además creo que ha sido el colaborador que más tiempo has estado. Sí. De todo. Sí, absolutamente. La mayoría de la gente no. No, o sea, es decir, yo he estado con él, ya sea directamente, ya sea en Bruguera o en Grijalbo, pero bueno, pues casi eso ya te digo, 40 años prácticamente, excepto, podríamos decir que a lo mejor 39 si quitamos esos 2-3 años de Disney, ¿no? Y bueno, aparte de eso, he hecho otras cosas en los últimos años, he hecho storyboards para series de sí, creo que para Neptuno Films. Para Neptuno Films, que también ha desaparecido como productora, desgraciadamente. Y bueno, pues he estado trabajando con Ibáñez, o sea, yo trabajo en mi casa, en mi estudio, siempre ha sido así. Yo recogía el trabajo, me lo llevaba a casa, lo entintaba, lo acababa perfectamente, se lo volvía a traerme otra tanda de páginas, y así ha sido siempre. Siempre aproximadamente cada 8 o 10 días, pues eran las entregas. ¿Y las entregas cuántas eran? ¿Más o menos a la semana que teníais? No, 8 páginas había que hacer. ¿Semanal? Semanales aproximadamente. Últimamente 6, en los últimos años. También es cierto que no es ningún secreto que la producción de álbumes anual se ha ido reduciendo paulatinamente. Sí. Hubo años de 5, luego 4, luego 3 y ahora ya íbamos en camino de 2. Digo íbamos porque, bueno, hay quien ya lo debe saber, que bueno, en marzo se me comunicó que prescindía de mis servicios. Y bueno, hasta ahí ha llegado la cosa. Entonces, supongo que el COVID no ha ayudado demasiado, el parón de ventas habrá sido monumental, y bueno, que ya había habido, desgraciadamente, una bajada en el cómic en general, ¿no? Aunque Mortadelo siempre se ha mantenido aquí, también ha ido disminuyendo. Es una lástima, porque comparas con otros países del entorno, comparas con Francia, comparas con Bélgica, y no se comprende. No se comprende que ahí el cómic, aun teniendo crisis, tiene una salud bastante más fuerte que la que tenemos aquí. Hay gente que me compara y me dice, hombre, es que a los niños les encanta ahora los videojuegos, tienen otras formas de entretenimiento. Digo, pues en Japón tienen videojuegos y siguen leyendo manga, como allí le llaman, a chorro. O sea que no son incompatibles, distintos artes. El que es aficionado al cómic puede ser aficionado al anime, aficionado a los videojuegos, etcétera, perfectamente. Pero aquí, por algún motivo que se me escapa, pues el cómic no se ha apoyado en su momento. De hecho, ahora mismo lanzar un personaje propio
es prácticamente misión imposible. Grandes artistas están saliendo adelante haciendo campañas de crowdfunding para lanzar sus cómics. Sí, es verdad que ahora se ha generalizado muchos, eso. Muchos. Entonces dices, realmente, bueno, pues porque es evidente que los editores no apuestan. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque ven que la relación inversión-beneficio no les sale, o no quieren correr el riesgo, porque claro, eso es una creación artística, nunca sabes cómo va a responder el público, es como una película que a lo mejor se llena las salas de cine o a lo mejor es un fracaso, ¿no? Esto... De todas formas, yo siempre había pensado que Mortadelo y Filemón, como cuando al principio leía, siempre ponía en 27 países, se venden muchísimo. Sí. Pensaba que a lo mejor seguía teniendo las ventas que tenía antes. Sí. De hecho, por ejemplo, Alemania fue un caso de un gran éxito. Se publicó en más países, en Francia, se publicó en Grecia, se publicó en Yugoslavia, se publicó en muchos países. Pero en Alemania, quiero recordar que era Condor Verlag, la editorial, allí era Clever y Smart, ya pusieron, allí funcionaba de maravilla. Gustaba el humor bestia y bruto de Ibáñez, gustaba a los alemanes. Y no sé qué pasó, porque fueron bastantes años, se dejó de publicar. Supongo que no sería un problema de acuerdo entre editores, no lo sé. Son cosas que se escapan a mi control. Y es una lástima, porque yo creo que se podía haber seguido publicando en varios países y hubiera seguido funcionando. Bueno, en Alemania sí que siguen publicando. Sí, pero son... La nueva editorial sí que sí, porque... Sí, pero son reediciones en principio, porque material... Claro, es reedición para nosotros, pero para ellos muchos no. Para ellos no, claro, habrá títulos que nunca han salido allá a la luz. Pero claro, material nuevo allí, de los últimos, bueno, a lo mejor hasta, el último que hemos hecho fue el de las Olimpiadas. Ha sido fantástico, el álbum de Tokio 2020, y luego encontrarte que no ha habido Olimpiadas, o sea, ha sido maravilloso. Es aquello que dices, bueno, pues el primer álbum celebrando las Olimpiadas que no se han celebrado, ni sabemos si se celebrarán. O sea que, pero bueno, así estamos. Algo están moviendo. Valencia. Algo están moviendo. No sé, ¿qué más te puedo contar? O si alguien tiene alguna curiosidad. O bueno, sí, estabas... A ver, te deriva yo por otro lado, pero estaba hablando del principio, cuando empezaste tú haciendo una historieta tú solo. Sí. Por tu cuenta. Mira, recuerdo las primeras páginas que yo dibujé solo, pues fue un guión de 6 páginas del Botón Sacarino, me acuerdo perfectamente, se llamaba El Vil Mosquito, que alguna vez las he subido al Facebook por curiosidad. Eso fue un parto, o sea, quiero decir, lo pasé muy mal, porque claro, era una responsabilidad muy grande, porque claro, te daban un guión de los personajes de los 2-3 más punteros de la casa, y bueno, salió bien la cosa, realmente puse todo lo que sabía en aquel momento, porque yo era muy joven, yo tendría a lo mejor, esto fue después de venir del servicio militar, 22 años, 23 aproximadamente, ¿no? Pero bueno, funcionó, estaba dentro del nivel aceptable, que en aquellos tiempos se trabajaba a destajo. O sea, allí lo que primaba era cumplir con las fechas. Es decir, por eso era una máquina de producción. Guionista, dibujante, entintador, color, y venga páginas, Había que cumplir, o sea, las páginas tenían que estar en una semana, por la revista tenía que salir, sí o sí. O sea, siempre se podía surgir un imprevisto, pero había que intentar cumplir como fuera. ¿Y te dejó Bruguera hacer personajes propios, tuyos? Solamente hice una cosa que le pedí a la directora esta, Ana María Pelé, y nada, hice 4 o 5 colaboraciones de una tirita muy pequeñita en la revista Zipizape, que eran unos chistes de unos personajes, un niño y son una familia, pero vamos, que ahora lo miro y digo, Dios, pero bueno, me lo publicaron. Luego es que realmente ya no hubo tiempo, no tuve tiempo de desarrollar nada, porque me absorbía completamente el trabajo. A 8 páginas por semana, como que... No había tiempo para más. Ya te digo, yo no tenía, de hecho, casi toda mi vida, mi mujer y mi familia lo han sufrido. Tener un sábado por la tarde un rato, descansar era lo único. Yo me he pasado sábados y domingos, o sea, mi récord está en 20 días sin salir de casa, o sea, es decir, literalmente. Pero bueno, supongo que esto a muchos compañeros les pasa, es así la profesión. Casi todo. Es así la profesión, o sea que... Pero bueno, es algo que en esta profesión, o sea, si te dedicas a ella es porque sientes una pasión por ella. Equivocada o no, luego te das cuenta de que tiene muchas partes oscuras y mucho sacrificio, y a veces no se te reconoce el trabajo, tienes que bregar con gente que te da su opinión y no tiene ni idea de coger un lápiz.
es cierto, esto ocurre, esto supongo que ocurre por la gente que trabaja en publicidad, que en diseño gráfico, y bueno, es así, tienes que aprender a bregar con lo propio del trabajo en sí y lo que lo rodea, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué más te puedo...? Pues, por ejemplo, ahora, por ejemplo, ya que ahora estás quedado, ahora ya no estás trabajando para Random, ¿qué ves, qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Ahora sería eso como la pregunta de, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero ser mayor, ya no soy un chaval, evidentemente, pero bueno, me quedan unos años en activo. Si nos podemos jubilar algún día, porque yo... Hombre, con 40 años ya te puedes jubilar con lo que llevas trabajando. Sí. Pero bueno, no sé, estoy creando unos personajes, pero bueno, por darme el placer de ver si tienen recorrido o no, no se quede con ellos. No se quede con ellos porque... no sé si es que soy negativo o pesimista, pero ahora mismo, y más en estas circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, es muy difícil arrancar con algo. Ahora, que se puedan utilizar para otro, no sé, igual me da por hacer, yo qué sé, camisetas o... Sí, yo te veo, por ejemplo, sí que te veo activa en el sentido de que sigues dibujando constantemente y ves historias de alguna ilustración de Marta de Filemón, otra de... algún encargo de gente que, bueno, aficionados que quieren, sobre todo mucha gente me pide algo personalizado, quieren un cameo de ellos con los personajes. Sí. Bueno, yo no soy un caricaturista, pero... me he tenido que hacer caricaturista, hago lo que humildemente puedo, pero bueno, la gente me pide, pues bueno, pues para un regalo para su padre, para su tal, que salga, que tenga relación con su profesión. He tenido de todo, desde quien es enfermero a quien su padre es manitas, o otro que tiene una tienda de persianas, o sea, es alucinante. Bueno, pues tengo que parir una idea y incorporarlos junto con Mortadelo. ¿Y eso lo disfrutas más esto lo estás disfrutando más que lo que hacías antes o no? No sé si lo he disfrutado más, pero me he descubierto a mí mismo una faceta que desconocía, y es mi capacidad para crear gags, porque yo no he sido jamás guionista. Entonces me he dado cuenta de que puedo inventar ideas similares a portadas, para entendernos, y he hecho también algún encargo para amigos y tal, de 13 Rue del Percebe, por ejemplo. Y no es fácil, 13 Rue, y Daniel siempre lo ha dicho, que es una de sus mejores creaciones, indudablemente. Ahora, ahí no es un gag, tienes que hacer 12, 13 gags como mínimo, y siempre diferentes. Y bueno, pues ha sido un reto para mí hacer esto, algo diferente. No ir porque siempre he ido, evidentemente, a remolque del señor Ibáñez. Es decir, he trabajado con él, yo en mi casa, pero bueno, ha sido una relación, bueno, cordial, y bueno, ha durado hasta ahora, no sé. 40 años durar una relación cordial de mucho. No, o sea, a mí lo que me sorprende es que Ibáñez haya aguantado en activo hasta, bueno, tiene 83 años, si mal no me equivoco, o sea, yo no dudo que yo con 83 años esté sentado en la mesa. O sea, es un caso... No sé, supongo que el que más se le acerca, bueno, ya habrá más gente, pero yo no conozco, Uderzo, por ejemplo, también estuvo hasta los 80 o así, o sea, que funcionando, hasta que creó su equipo, y ahora, bueno, hay los dibujantes que le han sustituido con su beneplácito. Él ya falleció, desgraciadamente, y así están las cosas. Ahora mismo, pues no sé, buscando en productoras de animación, a ver si hay suerte, pero está todo muy parado. Está todo muy parado. En cuanto a trabajar en equipo, ¿siempre erais una cantidad de gente o erais casi siempre uno o dos? Exceptuando la época que era mediante Bruguera o después que era el equipo B, luego ya me quedé yo solo, porque la chica esta, Lourdes, hubo un momento que lo dejó el tema, se cansó, supongo, y se fue a otra agencia a dibujar otro tipo de cómics, y me quedé yo solo. O sea, de hecho, él y yo hemos sido un tándem, pues desde, pues no te diría yo, desde el 80 y poco, 82, 83, pues sí, toda la época de ediciones B en Z, ya solo estábamos él y yo. O sea, tú además no solamente has intentado a él, sino también has intentado y has trabajado con otros dibujantes. Hombre, no, básicamente a él, o sea, básicamente a él, ya te digo, exceptuando la época de Bruguera, que, bueno, me daban otro tipo de, ya te digo, Smith y alguno más. Llegué a hacer, esto se me ha olvidado. Pues Smith ya es jodido de entintar, porque trabaja con pincel y es muy sucio. Sí, era complicado porque tenía un trazo muy peculiar y, bueno, pero disfrutaba haciéndolas, quizá porque era un cambio, entonces, hubo una época en Bruguera, se me ha olvidado comentarlo, que el director, que era Sagasti, el director artístico que sustituyó a Sanchís, me propuso hacer una prueba para dibujar Zipizape, ¿vale? Hice la prueba
La entinté, o sea, dibujado y entintado, se la entregué y le pareció fenomenal. ¿Qué ocurrió? Que al señor Escobar se negó en redondo. El señor Escobar no quiso que nadie hiciera sus personajes, cosa totalmente respetable. O sea, a mí me lo proponen, yo lo hago, la cosa no cuajó. Llegué a entintar, eso sí, más adelante, algunas páginas de Zipizape, no muchas, pero ahí se quedó la cosa, ¿no? Ese fue otro camino inexplorado que se quedó ahí sin continuar. O sea que no sé si alguna curiosidad más que alguien tenga del público. Si tenéis alguna pregunta podéis hacer en cualquier momento. Os contestaré lo que sepa, lo que recuerde y lo que pueda. Creo que también trabajaste con Pilli y Bollo. Sí, Pillo y Bollo esa fue realmente la primera página que entinté. Cuando a ustedes te refería que me dieron, fueron 2 páginas, para ser exactos. No recuerdo quién es el creador, yo recuerdo que aquellas las dibujó Toni Balcells, que era porque en Bruguera había una redacción interna en la que sí que había varios entintadores y dibujantes. Estaba Antonio Balcells, estaba Tino Santanac, estaba un chico que se llama Ángel Gómez o Ángel García, no me acuerdo. Había una chica que era Ana María Cano. Vale, yo era más jovencillo, yo era un chavalín, ellos ya tenían 20 y muchos, 24, 25, 26 años, no lo sé, tampoco lo recuerdo la edad. Y allí muchos dibujaban páginas de Anacleto, de tal, porque bueno, también los personajes de Vázquez también se fabricaban allí, porque es que era lo mismo. Y bueno, me dieron esa página, se la jugó conmigo, digo. Luego he hecho otras cosas, no sé, me acuerdo que ellos cuando se fueron de la editorial, porque hubo, no sé lo que pasó, pero hubo mal rollo, se fueron, montaron un estudio fuera, y allí es cuando yo conocí que se podía trabajar para afuera. Entonces sí que trabajaban básicamente para Alemania. Recuerdo haber entintado La abeja Maya, Heidi, o sea, este tipo de personajes que en aquel momento salían en pantalla en televisión, por los cómics que se hacían, ¿no? Luego ya continué, porque no tenía tiempo, era imposible, no podía hacer ambas cosas a la vez. Y esto ya es una pregunta que si quieres contestar, ¿no? Sí. ¿Te pagaban bien? Es que siempre he querido preguntar porque como no he conocido a nadie que le paguen bien nunca dibujando. No, a nadie le pagan bien en esta. Bueno, habrá quien, hombre, yo sé de uno, pero bueno, ya todos lo imaginamos. Vale. Seguramente dirá que no, pero bueno, creo que se me podía haber pagado un poco mejor para la función que hacía. Hombre, creo. 8 páginas, yo... Ya te digo, y para la responsabilidad que tenía, ¿no? Bueno, pero bueno, pues debían estar satisfechos con mi trabajo, tanto el señor Ibáñez como las distintas editoriales, porque, bueno, hasta hace un tiempo les parecía perfectamente válido y de una calidad buena mi trabajo, ¿no? Pero, no sé, pagar bien, yo creo que en esta profesión, salvo 4 personas que están en un nivel superior, o los que trabajan. Evidentemente se paga mucho mejor en el extranjero, eso está claro. Aquí a nivel nacional pues no se paga lo que se debería pagar. O sea que... De todas formas, tu estilo sí que... Yo, por ejemplo, cuando veo Ibáñez y lo que te he visto dibujando en tu Facebook y tal, sí, los personajes estos que he creado. A mí me cuesta mucho reconocer uno y otro, es decir, llega un momento en que miro los detalles y hay una ballena incrustada en un edificio y digo, sí, claro, igual, no soy capaz de eso es un vicio, porque esto lo he contado, es una curiosidad. Hubo un tiempo que en las páginas yo tenía que añadir esos detalles de fondo, que me lo decía Ibáñez, dice, ves añadiendo donde veas, enriquécelo un poco, claro, pues yo tenía que, a ver, ¿qué pongo aquí?, ¿no? Yo qué sé, una sombrilla clavada, yo qué sé, en algún sitio, o un tío con 3 piernas y una cola paseando de fondo, lo que me venía a la cabeza, ¿no? Bueno, lo típico que él ponía, era un poco llevar lo que él hacía en las portadas a las páginas, ¿no? El gusano clavado con una chincheta en la pared, todas estas cosas, bueno, lo que se me ocurría. O sea que, pero bueno, que es evidente que yo he mamado ese estilo toda mi vida. Es muy difícil que me deshaga de él. Tuve que deshacerme de ese estilo para hacer Disney. Fue complicado. Y la gente de Disney, bueno, trabajaba para un grupo editorial muy potente que era Egmont, que son daneses. Son gente del norte, son gente muy cuadriculada, eran muy exigentes. Y también pasaba un poco lo que pasa entre las editoriales, cambiaban el director artístico y de repente Mickey Mouse pues ya no les gustaba con las orejas así, las querían un poco más así, o querían la nariz más prominente, o querían los guantes de otra manera, tenías que adaptarte a lo que el editor o el director artístico te proponía. Pero bueno, era un trabajo creativo, me gustó hacer algo diferente.
pero yo había algo dentro de mí que me decía, hombre, lo mío es esto, lo mío es lo otro. Pagaban bien, ¿eh? Pagaban bien. Sí, eso es, que el extranjero pagaban mejor. Pagaban bien. Eran muy exigentes porque alguna vez había que mandar las copias a lápiz, luego te hacían hacer correcciones antes de entintar. O sea, no se conformaban con cualquier cosa. Pero pagaban bien, eran puntuales, eran serios, absolutamente. O sea, que no como en algunos tiempos. ¿Y cuántos años estuviste trabajando? Tuve unos 3 años aproximadamente. Estuve primero 2 y pico y luego volví, hice algún par de guiones. ¿Y qué producción? Iba un poco a mi ritmo. Es decir, estábamos 3 compañeros que compartíamos un estudio y bueno, allí habíamos las 3 velocidades. Yo era lento, luego había el medio, luego había una máquina que se llamaba Miguel Fernández. Ese tío, yo no he visto algo igual. O sea, reconozco que lo envidiaba. Un tío que empezábamos allá a las 8:30, 9 de la mañana y a las 12 se había hecho el tío 2 páginas y yo decía, hostia, ¿cómo es posible? Yo llevo 3 viñetas. Luego estaba el otro compañero, Joaquín, que se había hecho media página, un poco más. O sea, claro, yo empezaba, me costaba más, pero yo digo, tú tienes un pacto con el diablo, digo, porque no es normal hacerse 3 páginas en 3 horas. Digo, no es normal. Era un tío que tenía muchos recursos, sabía, porque en esto del cómic hay muchas escuelas. El tío sabía, con la composición, el enfoque y tal, sabía ser resolutivo, economizando trabajo. Y hay gente que, bueno, gustaba su estilo y claro, él hacía pues 3 veces más páginas que yo. Si yo me hacía un guión de 20 páginas al mes, él se hacía 60. Así de claro, evidentemente, pues económicamente eso se reflejaba, ¿no? Pero bueno, yo estaba contento con lo que iba haciendo y, bueno, pues es una experiencia enriquecedora. Claro, también era tuyo el dibujo, aunque tuvieras que tener el estilo, pero era tu dibujo, era tu historia. Sí, claro, por supuesto, sí. Y bueno, a ver, aunque tampoco en Disney las páginas son anónimas, pero también la gente que lee el Disney, sobre todo a nivel europeo, en el centro y norte de Europa, sabías distinguir las páginas de muchos dibujantes que hacían Disney, que llevaban muchos años, ¿no? O sea, el estilo de los italianos, y tal, por ejemplo, es inconfundible, que ahí les dejaron hacer lo que les dio la gana, ¿eh? A los italianos les dieron un poco de manga ancha, así como a nosotros nos que hacían seguir unos cánones y unos modelos de los personajes, allí dejaron que el Topolino viviera su vida, ¿no? O sea, que los dejaron libertad a la hora de hacer el estilo. ¿Y a ti qué estilo te gustaba más? Hombre, a mí si me hubieran dejado me hubiera gustado más lo italiano. Sí, porque siempre he visto muy encorsetado, por no decir antiguo, lo que nos hacían hacer con Disney. O sea, quiero decir, yo lo veía que... De hecho, Disney aquí en España nunca ha acabado de funcionar como cómic, muy poco. Se hicieron algunas colecciones, recuerdo aquella de revista, yo era muy jovencito, Don Mickey y algunas más que salieron, pero donde realmente tenían el boom de ventas era en todo el centro y norte de Europa. Allí Disney es Disney, o sea, es así. Sí, de hecho, hace 2 o 3 años que visité Angulem, sí que es verdad que empezaban a sacar colecciones de Disney y lo venden como una colección súper mítica, la de Romano Escarpa, la de Cavasano. Cavasano es una... Y tú vas viendo y dices, hostia, aquí, eso en España aquí no importa una mierda, ¿no? No, porque a nadie le preocupaba quién dibujaba la autoría de las páginas, pues porque no ha habido esa cultura aquí de los personajes Disney, así como siempre ha funcionado la animación y tal. Los cómics no han acabado de gustar, no sea porque eran más blandos, eran más tipo aventura. Aquí, pues no sé, a lo mejor es que a Bruguera nos mal acostumbró a ese cómic un poco más bruto, y, no sé... Sí, cínico en algunos momentos. De todas formas se ve más como un consumo rápido, porque sacaban demasiado producto. Era otra cosa. Y bueno, supongo que el lector se habituó a, bueno, claro, es que yo me acuerdo de niño llegar al kiosco, el de DT, el Dindan, el Tío Vivo, el Super, y luego los extras, decías, no daba, el bolsillo de aquellos tiempos no daba para más. Yo tenía que decir a mis padres, hombre, pues este, y claro, te comprabas 1, 2 revistas, y con eso eras feliz. Luego llegó una época muy buena, que yo también leía mucho superhéroes, cuando no existía ni Marvel ni nada, era Vértice, ediciones Vértice, y era en aquel formato libro. Sí, que, bueno, pues, que pintaban los ¿qué hacíamos los chavales de mi edad con 13, 14, 15 años? Pues la librería, papelería del barrio, había unos montones así en lo que cambiabas. Bajabas con 25 pelas, eso y te llevabas 5, ¿no? Dejabas 5 y te llevabas 5. Era una forma de que la lectura llegara a muchos chavales. Sí. Yo recuerdo eso, yo tenía enfrente del colegio, cuando yo tenía 6 años,
era directamente, iba frente al colegio, había un kiosco, llevabas el TVO, te lo habían leído, te daban 5 pesetas, Claro, te sí. daban otro y te volvías a ir, te lo leías y te llevabas tu Era lectura. la biblioteca del barrio. Tenías tu lectura para todo el fin de semana asegurada. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora se lo explicas a los chavales de hoy en día y dirán, ¿pero qué dices? Pues Me lo mira, descargo de internet. es así, claro. Ahora por desgracia es eso, ¿no? No sé, quizá el cómic, el futuro, lo que pasa sería el cómic digital, ¿no? Evidentemente, descargas. Claro, pero es que el pirateo está ahí. O sea, es que De todas formas no está funcionando. Yo voy conociendo funciona. editoriales que dicen que prueban, algunas venden, pero otras realmente no. El aficionado de verdad al cómic quiere algo físico. Quiere el libro, quiere el álbum, lo quiere en su casa, lo quiere manosear, tocar, releer cuando le dé la gana. Un archivo de imagen que tienes ahí en el ordenador, ¿qué vas a hacer? ¿Imprimírtelo? Pues te cuesta un ojo de la cara en tinta. Entonces, este es el problema. El formato, bueno, eso pasa como con la prensa, ¿no? O sea, quiero decir, los periódicos cada vez se venden menos ejemplares, pero bueno, tampoco acaban de desaparecer. Pero el cómic es algo más de culto, diría yo. Hay el lector esporádico y luego está el que, pues no sé, que desde que era niño lleva toda su vida leyendo cómics del tipo que sean, ¿no? Y para él son algo más. Hay quien piensa que eso dibujamos monigotes. Bueno, para otras personas les parece un arte. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, que disfrutes con lo que te gusta, ¿no? Y ahora con lo que estabas hablando tú, de que con los nuevos personajes que estás haciendo y todo eso, ¿vas a autopublicarte, probar crowdfunding? No sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer. Estoy en un momento, debo ser sincero, estoy un poco tocado. Estoy un poco tocado moralmente, porque tiene uno la sensación de que todo el esfuerzo de toda tu vida, pues de repente, bueno, se ha volatizado. Sí, ¿vale? pero yo creo que eso es algo que en el mundo del cómic es algo bastante habitual. A lo mejor, lo he tomado por la parte positiva, o sea, ahí tengo días, pero es como si me hubieran dado una nueva oportunidad. Me he quitado un peso enorme de encima. Me he quitado un peso. Entonces, bueno, pues no sé, quizás estoy intentando básicamente buscar trabajo como storyboardista, porque es algo que me gusta, me encuentro cómodo, pero también es algo cíclico. Es decir, tú te contratan para una producción que dura 3-4 meses, cuando están los stories hechos, se acabó, búscate otro estudio, búscate otra productora. Bueno, es así. La estabilidad que yo he tenido, por ejemplo, haciendo lo mismo durante casi 4 décadas, es algo muy extraño en este trabajo. Rarísimo, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, no me quejo. Entonces, no sé, estos personajes, estoy pensando seriamente en preparar unas páginas, 3-4 páginas, a modo de presentación. A lo mejor no le gustan a nadie, pero bueno, lo voy a intentar. Y pues no lo sé, si las enviaré a algunas editoriales modestas, para intentar hacer algo. Primero preferiría hacerlo así. Yo es que esto del crowdfunding no lo acabo de... Que las editoriales modestas hoy en día tampoco es que... Tampoco hay muchas, ya lo sé. Y lo que pagan tampoco te da para un bocadillo. Ya cuento con que, o sea, económicamente, pero bueno, es aquello de decir, bueno, sigo en la profesión. Y no sé, el crowdfunding no lo descarto, tendría que tener tiempo para... Hay quien ha abierto tiendas virtuales y venden prints, pero bueno, con toda sinceridad, no creo que eso te permita vivir. O sea, es muy difícil. Tendrías que ser un tío muy conocido que vendieras decenas, cientos cada semana, porque es que, bueno, si vendes un print a 10 euros, imagínate, sí, ¿cuántos tienes que vender para que te dé, para vivir dignamente, ¿no? O medianamente, ¿no? No lo sé, es complicado. No sé qué voy a hacer, te lo digo con toda sinceridad. Me estoy desnudando delante de todos vosotros, pero no sé lo pero bueno, es lo que tú has dicho, mirando el lado positivo, tienes una nueva oportunidad para hacer algo personal. Personal. Te digo con toda franqueza, ojalá estuviera ocurrido hace 10 años, es decir, con una edad yo distinta. Hombre, no soy viejo, pero ya tengo 59 años, o sea, no soy un chaval, es decir, claro. Entonces, bueno, hay que ser... En esta profesión, si hay algo bueno, es que la edad no importa. Es decir, o sea, tal como lo veo, tienes que demostrar lo que eres capaz de hacer y luego que a la persona, al editor o lo que sea, le guste lo que haces. Da igual, la experiencia es un grado, en esto sí. No sé, la publicidad es otra posibilidad, pero ya tengo alguna experiencia con la publicidad. Pagan mal, pagan tarde, exigen unas prisas imposibles, no me gustó para nada, pero bueno, no sé, ya veremos a ver.
De todas formas, hice algo de animación, que no lo he contado. Sí, es verdad que estudiaste, por lo que he leído en tu biografía... Porque hice un par de cursos de animación, porque en un momento determinado dije, vamos a aprender a ver esto de qué va. Hice un par de cursos de animación tradicional, lo que era la 2D. No había ordenadores, nada de esto, era todo papel, 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 papel. Y la barra de teclar. Y trabajé en una serie que se llamó, para la televisión autonómica catalana, se llamaba Minus. Eran cortos, eran 5 o 6 minutos. Hice algunos planos en aquella serie. Y luego para la primera época de Las Trillizas, que luego ya se hicieron varias temporadas. Y hice algunos planos. Pero pasaba lo mismo, no tenía tiempo. O sea, tenía que elegir. O seguía con Ibáñez y esto, o me tenía que volcar completamente en la animación. Te chupaba todo el tiempo. Los dos son iguales de sacrificados, porque a 8 páginas semanales... Bueno, pues te digo, pero bueno, que la animación tienes que dedicar tus 8 o 10 horas diarias, sí, los planos tienen que salir y en aquellos tiempos no había más que a mano, o sea, no había otra opción, o sea que... Sí, los plazos ahí son muy cuadriculados, sí. Además. Sí. Porque trabajas para una empresa y la empresa ya te está diciendo, no, esto es en 2 semanas, tiene que estar terminado. Tiene que estar acabado, y encima bien. O sea, bueno, por supuesto siempre hay que trabajar bien, porque y otra cosa que yo siempre he sido muy autoexigente conmigo. También Ibáñez, como profesional, es una persona autoexigente con su trabajo, o sea, cosa que todo el mundo sabe. Es decir, el trabajo tenía que estar bien. Y si alguna vez me tenía que decir con los años, quieras que no, te acomodas y coges algún pequeño vicio, decir, oye, los pelitos de aquí tienes que tratar. Ningún problema, se hacía y punto. O sea, eso era normal. Y hay una cosa curiosa que, hablando de eso de Ibáñez, de autoexigencia, que sí que veía en Ibáñez, que a lo mejor no veía en la gente que, o por ejemplo, cuando tú trabajabas con él, que yo veía diferencia entre cuando dibujaba la portada, él dibuja, no hay ni una línea recta, es decir, normalmente dentro del cómic tú ves que todos los edificios están cuadriculados, todo está hecho o sea, y siempre he tenido la idea de que si los brazos también estaban hechos con reglas de curva o algo, porque son curvas perfectas, que nunca he preguntado esto bien. Pero cuando trabaja Ibáñez sí que por lo visto el resultado quiere que sea perfecto. Sí. Menos la portada que él hace, que se nota que no hay ni una línea. No, porque claro, además la portada, claro, se trabajan a este tamaño, evidentemente. Él siempre me dijo, una vez me comentó, dice, yo debería haber usado siempre pincel. Dice, pero ya no tenía edad para aprender a usar el pincel. ¿Qué era Rotring? Rotulador. Mezclaba rotuladores de distintos grosores y plumilla de dibujo, que yo al principio con lo que intentaba era todo plumilla de dibujo, tintero, plumilla. Eso fue un suplicio, pero bueno, luego con el tiempo aparecieron milagrosamente los Rotrins y después aparecieron los rotuladores calibrados en los últimos 20-25 años, que han sido un gran descubrimiento. Ventajas, todas. No se consigue lo mismo que con una plumilla, pero bueno, se asemeja bastante si eres bastante hábil utilizando los distintos grosores. Lo primero, que la tinta seca rápido, o sea, eso no lo podemos negar. Y bueno, economizas tiempo. Y la plumilla, pues él la utilizaba, y creo que hasta ahora la sigue utilizando, en los humitos, las líneas de movimiento, aquellas que hay junto a una mano, y algunos detalles de pelitos y tal. El resto es con rotulador. O sea que básicamente, y en cuanto a la perfección de líneas, bueno, él también ha tenido épocas en las portadas. Sí, lo que pasa es que yo intento imitar un trazo, esos perfectos, y con una regla de curva me sale, pero con una mano no me sale. Es decir, nunca, las ruedas de los coches intento imitarla y nunca me ha salido. Yo voy a serte sincero, yo utilizo en muchas ocasiones, para ciertas cosas, utilizo las reglas de curvas, las plantillas de curvas, porque, vamos a ver, está muy bien hacerlo a pulso, fantástico, pero si quieres que quede, es que va a quedar igual de bien, y si sabes darle ese toque cálido, y con grosores, exactamente, modular la línea, prácticamente no se puede diferenciar. O sea que siempre hay que hacerlo un poquito, tiene que haber un poco de imperfección para que aquello no sea frío, evidentemente, pero si tenemos eso a nuestra disposición, pues hay que utilizarlo, bajo mi punto de vista. Lo mismo es como ahora. Yo hace 2 o 3 años pues he empezado a hacer cosas digitalmente, me compré el monstruo ese que vale 2 sueldos, o sea que, y bueno, ya he hecho cosas. Estos personajes algunos los he hecho íntegramente en digital. He empezado a colorear
que yo no había tocado el color en mi vida. Y bueno, el color digital te permite, claro, es maravilloso, porque te permite, evidentemente, si hay un error, lo eliminas, punto, ya está, otra capa y andando. Y bueno, me he sentido muy cómodo. Sigue gustándome más el tintar sobre papel. El tacto del papel, la sensación no es la misma que sobre una pantalla, por mucho que trabajes directamente sobre el monitor. Ahora te permite que cualquier error solo tienes que deshacer, punto, o borrar. Claro, antes en una página que pasaran pocas cosas era lo ideal, pero a veces tenías que coger, pues bueno, con wash, tapar el trazo equivocado, la parte, y bueno, y volver a trazar. O sea, que últimamente descubrí una tinta blanca japonesa, que me la descubrió un compañero, y mejor que el wash, en el sentido de que seca mucho más deprisa y puedes trazar encima con más seguridad, pero el wash a veces se cuarteaba y tal. Bueno, el digital tiene muchas ventajas. Hay gente que ya solo trabaja en digital, como bien sabrás, o sea, hay gente que ya ha abandonado el papel. Yo creo que no es bueno abandonar el papel. Yo creo que lo ideal es compaginar ambas cosas. Yo he visto que sí que es verdad que el papel, a mí personalmente, me duele la mano cuando dibujo en papel, sí, pero cuando dibujas en tableta no. O sea, decir, no, ya, sí te entiendo. Cambia muchísimo. Te entiendo perfectamente. La muñeca no te duele, el brazo no. En digital, por ejemplo, no me gusta la postura de la pantalla. Yo mi tablero lo tengo como a 25 grados, ¿vale? Ligeramente inclinado. La pantalla la tienes así. Se te cansan mucho los brazos, o sea, francamente. Y la vista padece mucho, porque tú no lo ves, bueno, ya lo sabemos, que los monitores tienen unas vibraciones. Cuando llevas 4 o 5 horas dices, ostras, me escurecen los ojos. Trabajar en pantalla, pues pasa factura, ¿no? También. Pero bueno, se está imponiendo, o sea, no lo podemos, siempre se harán dibujos sobre papel. El coleccionista quiere un original sobre papel. No hay ningún coleccionista que te diga, sí, mándamelo en digital. No, lo quieren en papel, lo quieren tener físicamente para su colección, para exponerlo en su casa. No le mandes un archivo digital porque dirá, muy bien, ¿y qué? Voy a una copistería y me lo imprimo. Sí. No es lo mismo, no tiene ese valor añadido, ¿no? Tal y como yo lo veo. Y así, de todo el trabajo que has hecho con Ibáñez, ¿cuál es el que más satisfecho estás tú? Como álbum. ¿Como álbum o el que más has disfrutado tú? El que más he disfrutado. Mortadelo de la Mancha, por ejemplo, me encantó hacerlo. Disfruté. Además me reía. Llega un momento que la gente se cree que me estoy partiendo, los dibujantes nos partimos continuamente leyendo los guiones. Hombre, pues no estás para eso, estás por lo que estás haciendo. Pero era muy ingenioso los diálogos en castellano antiguo, o emulando el castellano antiguo, tenían mucha retranca, mucho cachondeo, mucho trabajo, porque dibujar a Mortadelo vestido de armadura, todo el álbum. Otro que me viene a la mente, más reciente, es el del Da Vinci, también tremendo, todo el rato vestido con los ropajes de la época, no sé, el 2 de mayo también me disfruté haciéndolo. Ha habido varios. Ahora os puedo contar una anécdota de un álbum, ya lo he contado en algunas ocasiones, que esto fue El Señor de los Ladrillos. Bueno, El Señor de los Ladrillos, en un principio Ibáñez había dibujado a Jesús Gil, una caricatura. Tuvimos la mala suerte de que ese señor pasó mejor vida justamente nada más acabar el álbum. Pues ¿qué hubo que hacer? Ibáñez tuvo que dibujar todas las cabezas, sustituirlas por otro personaje similar que encajara con la morfología, y yo, una por una, entintarlas y pegarlas sobre los originales. Eso fue una de esas jugadas del destino que a veces nos tienen guardado, ¿no? Hombre, voy a dejar a Jesús Gil y dice, en nuestro homenaje. Sí, hombre, Ibáñez dice, hombre, es que sería una falta de respeto. Digo, hombre, por supuesto, como esto no podemos hacer esto porque van a pensar que nos estamos mofando de una persona que acaba de fallecer. O sea que, claro, eso es muy cuidadoso él. ¿Y el peor álbum que hayas hecho que has acabado hasta las narices? ¿Qué acabado hasta las narices? Uf. Cualquier olimpiada, sobre todo la de Pekín, o sea, chinos. A mí la de Pekín me gustó mucho. Sí, pero claro, tú lo tienes que dibujar 50 chinos y el público allí, chinos y más chinos. O sea, llega un momento, y otra que padecí mucho, Ibáñez también lo he dicho en alguna ocasión, fue la Vuelta Ciclista. O sea, en mi vida he tenido que dibujar más ruedas de bicicleta, era un trabajo de chinos, o sea que bicicleta por bicicleta, porque tenían un trabajo tremendo, el manillar, los pedales, porque además era muy detallado, porque Ibáñez es su estilo, se tiene que ver todo, o sea, realmente fue muy trabajoso ese álbum, quizá fue de los que más. Sí, es verdad, porque la viñeta no la deja vacía, ¿no? Es que una bicicleta y un fondo plano. No, a tope, y a veces me decía, mete más, digo sí. Un tramadito por aquí, una cosita por acá, unos poquitos ladrillos, e intentaba, claro, que
su sello de estilo, el estilo de Ibáñez y del Mortadelo es, o sea, yo no diría gótico, pero muy cargado. Y la gente es lo que espera, cuando ve las portadas lo que quiere es ver ya no solo el gag principal, todos los micro gags que surgen por toda la portada, y lo mismo que quieren chicha, quieren mucho contenido visual, y es el sello totalmente personal de él. O sea que, y bueno, las viñetas vacías pocas veces, muy pocas veces. Una curiosidad, esta no tiene nada que ver con esto, pero hay un momento en que Mortadelo, y supongo que al no tener Ibáñez aquí tú no los puedes a lo mejor contar, Mortadelo pasa de tener historias cortas dentro de una historia larga, es decir, son autoconclusivos, como la revista lo tenía pensado, y hay un momento en que todas las historias son continuadas, de un tirón. sin un... Sí, supongo que eso tuvo que coincidir con la desaparición de las revistas, evidentemente. O sea que lo mismo que hubo la época en la que hacíamos 5 tiras, que eran 2, porque siempre con las páginas nunca trabajábamos con la página completa, porque es imposible de mover en un tablero, siempre se cortaba por la mitad. Y luego ya se montaba y se hacían los fotolitos, etcétera. Luego pasamos a las 4 tiras. Bueno, pues espera, que me he ido. Esto, lo de por qué se dejaron de hacer, sí, cada 6 páginas se autoconcluía. Era como, casi siempre como una persecución. Bueno, pues cuando las revistas fueron desapareciendo, pues ya solamente salían los álbumes, ya no tenía ningún sentido. No sé en qué momento se lo pidieron, si lo tomó la decisión él, no lo sé. O fue un acuerdo, claro, si ya no hay revistas semanales ni quincenales, no tenía mucho sentido. Claro, es como imagínate Asterix y Obelix, por ejemplo, que cada 6 páginas acabara algo. No tendría sentido, siempre fueron álbumes unitarios, ¿no? Pues ya está. Acabas de decir lo de las 4 tiras, es decir, pasasteis de la página que sería una 2, más o menos. Sí, no llegaba a la 2, no, que va, lo pasa. Ahí ganó mucho el personaje, porque al hacer 4 tiras las viñetas fueron más altas y pudo meter, bueno, ganó el personaje, perdimos nosotros, él y yo como trabajo, porque había que meter más para llenar aquello. Y los personajes, si os fijasteis, se estilizaron porque, lógicamente, claro, estaban más achaparrados los primeros años, y al ser las viñetas más altas, evolucionaron los personajes, se hicieron más altos, se hicieron más esbeltos, se hicieron piernas, brazos más largos y más detalles, como te comentaba. Bueno, si tenéis... No sé, alguna curiosidad. Si alguien quiere saber algo, a lo mejor he hablado de mucho, yo se metí un rollo tremendo, pero bueno, yo qué sé. No se ha levantado nadie, se ha ido. Yo lo veo bien. ¿Alguna pregunta tenéis? No sé. Muy curiosidad. Morbo. Mira, sí. No quiso. ¿Podía un dibujante, tenía la capacidad de decisión suficiente para negarse a que otro continuase? Pues sí, pues debía tener el suficiente peso en la editorial como para negarse, sí. No sé los intríngulis de derechos que tendrían o cómo estaría, pero evidentemente, a mí la versión que me contó el director artístico es que Escobar se había negado en redondo a que nadie dibujara sus personajes. No sé más. Si un autor fallecía o enfermaba y se quería seguir dando continuidad a su obra, él desde su cama de hospitales puede... Acabo de pensar lo mismo que estás diciendo tú. Iba a preguntarle, si se muere Ibáñez y te ofrecen el trabajo. Sé que suena muy mal, pero ahí vas a preguntar eso, ¿a que sí? Ya me imagino que ibas a acabar ahí. Pues no sé, porque a estas alturas tampoco sé muy bien en qué situación estoy. Espérate, que no creo que no se te oye el micrófono. ¿Perdón? ¿Sí? O sea, ¿Se oye? ¿No? Algo ha pasado. Aprovecha ahora que no se oye y no lo graba. He oído antes igual me lo he golpeado sin darme cuenta, ¿no? ¿Se oye? No sé. Bueno, a ver si es que se ha desconectado de aquí. Ya se ha apagado. A ver si se ha soltado. Se habrá apagado en algún momento. A lo mejor ahora. Ahora sí que te van a escuchar y tal. Ahora sí, mira, lo tendré aquí y ya está. Ahora, a lo mejor he hecho así un gesto y he tocado el botón. No, pues otra vez. Te ha pasado otra vez. Pues no he hecho nada, ¿eh? Ahora no he tocado nada, ¿eh? A ver si se la vuelta ahí. A ver si nos hemos contacto. Ahora sí que no he hecho nada, ¿eh? Igual es la pila. A ver si son las pilas, que siempre son las pilas. Pero ahora me marcaba 3. Ahora es la pila. Pues entonces soy inocente, ¿eh? Sí. Si lo gritas... Creo que tengo buena
buena voz, más o menos se me oye, pero lo intentaré. No sé nada de qué puede ocurrir. O sea, mi intuición me dice, Ibáñez siempre ha dicho que él no quiere que los personajes desaparezcan. Tras que lo deje o la vida, o la naturaleza siga su curso, ¿no? Yo no sé lo que ocurrirá ni qué planes tiene Random, no lo sé. Solo sé que a mí me notificaron que no contaban conmigo. Igual aparece otra persona, oye, yo qué sé, no sé de dónde, pero bueno. Alguien que haga mi labor, no lo sé, pero claro, sería mi labor, ¿no? Porque evidentemente en el momento que él lo dejara, ya sea por salud, etcétera, ahora el trabajo era entre él y yo. Una persona sola, más de 2 álbumes al año sería imposible de hacer. O sea, contando con que haya un guionista externo, es decir, porque, o sea, yo personalmente no veo factible yo solo crear los guiones, dibujarlo y editarlo. Eso sería trabajo, o sea, si normalmente entre él y yo tardábamos un álbum entre unos 3 meses, si todo iba bien, si todo iba, bueno, si no había ningún problema personal o alguna cosa, 3 meses. Luego hacen falta casi 2, por lo que me contaba el editor, para colorear, rotular, maquetar, distribuir, o sea, hasta que un álbum sale, tiene que estar 2 meses antes de salir, tiene que estar entregado lo que son páginas a tinta, ¿no? Entonces, no sé, creo que habría que formar un equipo, evidentemente. Yo creo que ni soy tan importante ni soy un Superman, o sea, es decir, yo necesitaría gente que me ayude, es decir, gente que me ayude. En este momento, Ibáñez es autor completo. ¿Es qué? Sí, bueno, el guión siempre lo ha hecho él. Las portadas siempre las ha hecho él, salvo hubo una época que cuando estábamos en Grijalbo, con la revista Guay, con Checha, Tato y Clodoveo, que ahí tuvo algunos problemas de cervicales el hombre y estuvo un poco fastidiado, y ahí hice como una docena de portadas. Él me hacía un boceto aparte, en un folio para entendernos, y sobre eso yo lo dibujaba ya a tamaño original, ¿no? Pero ahora mismo es que no sé lo que está haciendo Ibáñez, francamente, no lo sé, no lo sé, porque yo ya hace meses que no tengo ninguna noticia. Yo espero que continúe. Pero según has comentado tú, él sí que está dispuesto a que en caso... Sí, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho él en alguna entrevista, que quiere que sus personajes le sobrevivan. Creo que utilizó, si no me falla, también ponía una expresión aquella como, no sé, como las viudas hindús que se tiraban a la hoguera y algo así, que me suena, que dijo algo parecido. O sea que, vamos, yo creo que no hay ningún... Bueno, habrá habido algún caso, no sé. Bueno, no sé si Hergé con Tintín dijo algo, no ha habido continuadores, o porque él así lo estipuló. Pero yo creo que es absurdo matar unos personajes que gozan del favor del público, no como hace 40 años o hace 30, pero funcionan. Y yo siempre tuve la esperanza de que, esto para mis adentros, de que cuando Random se hizo con los derechos, siendo el segundo grupo, creo que es el segundo más potente a nivel mundial y que lo toca todo, era un momento de relanzar los personajes a nivel europeo, por ejemplo. Además, una empresa que creo que parte de la matriz es alemana. Entonces me empecé a pensar y dije, hombre, pues a lo mejor es el momento de volver a darle un empujón. Pero bueno, yo ahí no entro. No tengo ni idea del mundo empresarial ni de los intereses que pueda tener. Como toda editorial, lo que quieren son beneficios. Ya está, es así. De todas formas, yo creo que ahí en ese aspecto sí que es verdad que Mortadelo y Filemón se han quedado un poco... Llevan casi 30 años dibujándose igual. Es decir, igual, tienes toda la razón. Los fondos, todo es lo mismo, es decir, no ha evolucionado con respecto a... No ha evolucionado. Los guiones sí, pero lo que es el dibujo... La estética, muy poco. Y si ha evolucionado algo, modestia aparte, es porque yo he hecho algún pequeño matiz, que hay quien no le gusta, porque claro, al final el personaje también lo he hecho todo en tintador, lo hace un poco suyo, porque tienes que reinterpretar el lápiz que te deja el dibujante y bueno, pues subir ese lápiz y que sea reconocible en todas las viñetas, en todos los álbumes, que la gente no vea aquí este Mortadelo qué raro está, aquí no es el mismo, bueno, pero bueno, quizá debería haber evolucionado. Es que a Zipizape le pasó un poco eso.
Zipizape se quedó anclado en los 50, en los 60. Sí, hasta lo que llegó ahora, bueno, de todas formas ahora intentan mantener los nuevos de Zipizape, intentan mantener un estilo, pero aún así no tiene ese... Hay que darles un cambio total, bajo medio, claro. El problema es que hay que ser respetuoso con la creación con la creación de Escobar. No lo sé, ahí supongo que tendrán algo que decir sus herederos, sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces... no sé, todos los personajes han ido evolucionando, sobre todo en el cómic serio, o sea, ahí no hay, lo han cogido distintos autores, el Flash Gordon del Alex Raymond comparado con lo que se ha hecho después, o sea, todos han evolucionado. Sí que tendría que evolucionar un poco más, es lo que tú dices, se ha quedado demasiado anclado en los 80, quizá, por decirlo de alguna manera, pero es el mundo Ibáñez, es el que se retrata en sus películas y al que a mucha gente le encanta, esas casas, esos barrios de clase media o clase obrera, esas fachadas desconchadas, esos guardias urbanos que ya no existen. Exactamente, es que es eso, es que todo lo que tú ya vas viendo de todo eso, la gente nueva no sabe qué es. No, ese guardia urbano con la cachiporra, pues no lo ves. No lo ves, no sé... Y los coches normales son 600 o 850. Aún va apareciendo alguno, pero no ves un Citroën Picasso, no. ni ves un, yo qué sé, un Megane, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que me viene a la mente. Se han quedado esos coches, bueno, pues, supongo que también él se encontraba cómodo dibujando esos coches. También a la gente le mola, ¿eh? Esos 600, esos coches tan especiales que a la gente la retrotraen también un poco a su infancia, porque si sigues leyendo, te gusta ver eso, porque claro, lectores jóvenes sí que hay, pero no nos vamos a engañar, es decir, la gran mayoría de aficionados a Mortadelo y Filemón son gente ya de una cierta edad, que llevan leyéndolo pues, desde que tenían 12, 14 años hasta la actualidad, ¿no? Yo tenía alumnos eso que decía, mi padre me compra TV de Mortadelo y Filemón, pero el que lo lee realmente es él. O sea, es el padre. No, sí que hay chavales, que incluso nietos, conozco algún caso, de que se han aficionado y lo leen, porque, o sea, pero es evidente que el pasa que siempre es un peligro esto de... el personaje tiene que evolucionar, ¿hacia dónde? Porque a lo mejor la dirección que tomas, hay un porcentaje del público que le parece infame. Nunca sabes, es un arma de doble filo. A ti te puede parecer guay, a ti te puede parecer que le das otro rollo, que no sé, pero puede haber gente que diga, estos no son los personajes. Bueno, es como lo que hablamos de Disney, ¿no? Es decir, siempre tienen que ser reconocibles, tienen su mundo. El mundo Ibáñez, el micromundo Ibáñez, es muy peculiar, De todas formas, sí que es verdad que técnicamente sí que... A ver, por ejemplo, cuando tú leías los tebeos que estaban coloreados, los primeros de Chicha Tato y Clodoveo, que estaban a acuarelas, que estaban chulísimos. Sí, con degradados, etcétera. Estaba perfecto. Sí. Luego ya se empezaron a hacer colores planos feos y ahora casi todo, Mortadelo y Filemón es ordenador, que no está mal el color. No está mal, es digital, no lo conozco, no está pero mal. sé quién es sé quién es el colorista. O sea que sí que hay un punto de modernidad técnica. Sí. Pero le falta eso, la modernidad de... Sí, bueno, básicamente cambiar un poco la morfología de los personajes, hay cosas que nunca podrás quitarle. A Mortadelo no le puedes quitar las gafas ni la levita, ni a Filemón le puedes quitar la pajarita. Es decir, ahora, así como por ejemplo en el sulfato atómico Ibáñez ahí se lanzó al abismo y emulando el estilo belga, pues ahí ver a Filemón con Americana, muy trabajadas las arrugas, aquello, pero bueno, aquello exigía un trabajo brutal. Claro, estabas ahí intentando hacer como hacía Franquín, claro, pero Franquín no hacía un álbum cada 2 meses, tardaba mucho más en hacer un álbum, ¿no? Entonces, bueno, era un estilo muy trabajoso. Quizás podía haber seguido por esa línea, no sé. Si analizas el cómic belga, tampoco han evolucionado tanto los personajes, es decir, siguen siendo... y hay personajes que los han cogido distintos dibujantes. Perdón. No, tranquilo, pero bueno, es un arma de doble filo. Yo creo que un dibujante inteligente lo que tiene que decir es que me lo diga la editorial. que tome el riesgo la editorial y me diga, quiero que evolucione, quiero que lo cambies. Vale, pues venga, pero por tu cuenta y riesgo, y menos. Ibáñez puede hacer lo que le dé la gana, pero otra persona que continúe los personajes no puede tomar esa decisión bajo ningún concepto. No puede. De hecho, Asterix y Obelix,
de cierta manera pasa 3/4 lo mismo. Es decir, Exacto. Ha buscado una persona que dibuja igual que él, Igual, por supuesto. que puede hacer, y no lo reconoces en pequeños detalles, pero no reconoces la diferencia. Es indistinguible. Y es seguir el mismo estilo. Es seguir el mismo estilo. Pues eso, claro, tú dices, bueno, a ver, ¿qué cambias? ¿Qué tocas? Puedes añadir pequeños detalles, ampliar la gama de expresiones, jugar un poco más con los enfoques, hacer más algo, contrapicados, picados, cosas que no se suelen hacer. Los personajes de Ibáñez casi siempre viven en un mundo, o sea, están apoyados sobre la línea de la viñeta, salvo en momentos que el guión lo requiere, que entonces sí que hay un picado porque porque tiene que verse una alcantarilla o cualquier cosa que es necesario que se vea desde arriba, pero siempre han sido así un poco... Eso me pasaba a mí, que cuando lo veía la portada muy tridimensional y el dentro muy plano. Muy plano. Era ese contraste de... Totalmente, sí, claro, la portada es con una gran profundidad, primero, segundo, tercer, cuarto plano. O sea que, pero bueno, es así, la portada evidentemente tenía que llamar la atención. O sea, es lo que atrapa generalmente, ¿no? Y ya más o menos, no sé qué hora es. Pues no lo sé. Las 2. Bueno, más o menos estamos en tiempo. ¿Has disfrutado de dibujar para Ibáñez? Sí, sí. Ha sido un trabajo, me refiero. Sí, yo me he considerado afortunado, porque, bueno, trabajar con él, es algo que llegué a pensar cuando era un niño y cuando leía sus cómics y tal. Nunca me imaginé que pudiera acabar trabajando, bueno, no codo a codo, porque no estábamos físicamente al lado, pero sí con él. Sí, ha sido algo gratificante, ha tenido sus momentos chungos, de mucha tensión, de mucha presión con el trabajo, de pasarte verano sin vacaciones para acabar un álbum, y pero esto va en el trabajo, es así, pero creo que en ese aspecto he sido el afortunado, no me quejo. Me hubiera gustado que me pagaran más, pero bueno, sí. es lo que hay. Eso todo el mundo, ¿eh? No creo que haya nadie que esté contento con lo que le pagan. O sea que... Muy bien. Bueno, pues ya las 2. Si alguien quiere preguntar algo. Tenéis 2. Dejo a Fede. ¿El mercado belga o americano? ¿Trabajando? ¿No te ves por España? Que si no me veo. Mira, el otro día mandé una carta a un redactor, a un editor de Dupuy. No me ha respondido, pero creo que podría encajar perfectamente. También he intentado entrar en contacto con el estudio Pello, mediante una persona que se ha comportado muy bien conmigo y tal, y me ha dicho que tenía buenos contactos. Pero yo creo que es donde más encajaría, ¿no? O sea, el estilo franco-belga, que se dice, es donde encajaría, es donde más encajaría. Sí que me veo, pero otra cosa es... Ahora mismo... Sí, pero ¿sabes lo que pasa con mi currículum? Que yo hasta hace unos años no existía, ¿vale? O sea, quiero decir, yo soy un profesional que los del mundo me conocían, pero bueno, todo el mundo intuye que Ibáñez, como muchos dibujos, tiene un entintador. El 90% tiene un entintador, pero bueno, no soy autor, nunca he sido autor. Yo he sido colaborador estrecho, entintador del señor Ibáñez. Entonces, bueno, no puedo decir, ¿tú qué has hecho? Me acuerdo al principio, cuando me pasé a hacer Disney, me decían, hostia, pero tú estás muy encasillado. Pues eso quizás ha sido mi error, dejarme encasillar demasiado. Pero bueno, es aquello que con el tiempo, con los años, te sientes cómodo, crees que es lo que haces bien, crees que lo dominas, y bueno, sigues adelante, y como tienes estabilidad, y bueno, no me faltaba el trabajo, pues bueno, pues he continuado. Quizá en algún momento de mi vida debí, hace 10 años, 15 años, haberme arriesgado y haber creado algo y haber intentado y de alguna forma que alguien supiera, hombre, este tío, aparte de ser quien es, de ser el entintador del Ibáñez, también dibuja cosas. Bueno, quizá, eso es error mío. Llámale comodidad, puede ser. Pero bueno, ojalá me surja. Nunca es tarde, ya lo sé, pero por eso comentaba antes que, bueno, ojalá esto hubiera ocurrido, este cambio radical hubiera ocurrido hace 10 años, pero oye, escucha, hasta los 83 que tiene Ibáñez tengo muchos años por delante, quiero decir, o sea que, hombre, soy un chaval comparado con él, o sea, él podría ser mi padre, por edad, clavado, o sea que tengo por delante todavía 20 y tantos años para trabajar, si la salud me lo permite, y tengo ánimo. Mira, los lápices que
las páginas dibujadas a lápiz que te pasaba Ibáñez estaban muy detalladas, Sí. o paulatinamente y en función de la confianza que tenía en ti ha ido aflojando para que tú trabajaras. Vamos a ver, él se ha ido fiando más de mí, evidentemente, porque él sabía que yo ya sabía interpretar si una línea se había ido un poco. Lo que pasa es que yo era muy cuidadoso y en vez de hacerlo directamente a tinta, retocaba ese lápiz, porque a mí me gustaba tener un lápiz absolutamente definido. Llamaré que soy maniático, de acuerdo, soy perfeccionista, pero bueno, donde veía que se había ido un poquito algún personaje, un poco, por normal, es que, oye... Sí. No eran cuatro bolas, no. Lo que pasa que evidentemente luego a veces había, yo qué sé, a veces me ha dibujado 2 manos derechas, por ejemplo, pero eso es por la prisa, porque es que claro, oye, con su edad 6 páginas semanales aproximadamente hechas, pues no es nada fácil, ya es difícil para mí, o sea que, pero bueno, sí, yo me limitaba. Lo que hacen todos los entintadores es que lo que yo hago no es nada diferente. O sea, todos los entintadores reinterpretan ese lápiz. Unos lo retocan un poco, porque lo dejan más. Su forma de trabajar necesita más definición, y otros son capaces de tirarse a la piscina sobre lo que hay al lápiz y reinterpretar los trazos. Y oye, y sale fenomenal. Luego hay casos increíbles de dibujantes, como era Alex Raymond, que dibujaba directamente a tinta, o sea, quiero decir, o este coreano, creo que es coreano, Jung Ki Kim, o sea, claro, yo cuando veo a ese tío me voy a dedicar a sembrar pepinos, porque cuando ves a ese señor dibujar directamente con un rotador, todo lo que le sale de la cabeza, porque eso es una cosa que a veces la gente, oye, ¿qué mano tienes? Hay que tener mano para dibujar, sí, no, hay que tener mano y aquí. La mitad del dibujo está en la cabeza, la mitad de lo que vas a dibujar lo tienes que tener claro en tu mente, pero luego plasmarlo, luego está la técnica, la habilidad, pero ese tío está tocado, ese tío es extraterrestre. O sea, no, es verdad, debe haber más casos, pero es una cosa increíble, es increíble, yo lo admiro, yo daría el meñique por saber hacer lo que hace este tío, o sea, es así. Arreglar el meñique no es mucho. No, el meñique no me hace falta. Además, los personajes de Disney solo tienen 3 dedos, no hay problema. Me adaptaría perfectamente, o sea que no hay problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Pues creo que vamos a terminar aquí. pues ya está. Pues nada. Muchas gracias. Gracias. Pues nada. Ya me estaba quedando sin voz.